Buenas, bienvenido a todos a la presentación sobre el proyecto final de Geografía de Panamá. Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, asignatura Geografía de Panamá, dirigida por el Magíster José Ángel Martínez Flores, Facultad de Bellas Artes. Me presento, me llamo Rey Lanusa, curso la licenciatura de Artes Visuales. Tema a hablar. Geografía de Panamá. Como primer punto tenemos definición de la palabra geografía. La geografía es la ciencia que estudia la relación entre la sociedad y el espacio, pero a diferencia de otras disciplinas, la geografía parte de una visión integral desde diferentes campos, empezando por la enseñanza, en donde se requiere dar interpretaciones globales sobre el mundo, hasta la ordenación del territorio, en donde a la hora de tomar decisiones y emitir recomendaciones se requiere integrar estudios analíticos. Como siguiente punto, objetivo del estudio de la geografía. 1. Describir y ubicar, analizar e interpretar el territorio, espacio, sociedad, cultura desde una perspectiva diacrónica y sincrónica. 2. Comprender los procesos temporales y espaciales, que se desarrollan en diversas esferas y niveles dentro de los distintos marcos y sus diversos contextos socioculturales. 3. Localizar y analizar los problemas que tiene la sociedad actual y sus posibles respuestas, así como las aportaciones para ellos, en términos de contribución efectiva, generada desde los ámbitos geográficos históricos. 4. Desarrollar la destreza asociada a la elaboración, transmitir y gestión del saber ser y el saber hacer, adquirido en las distintas materias de la titulación, particularmente en las acciones de carácter práctico. 5. Ser capaz de obtener resultados positivos de razonamiento crítico y del pensamiento divergente en las cuestiones referentes al conocimiento histórico, al geográfico, al de la interpretación de las experiencias sociales. 6. Obtener las habilidades necesarias para recoger, reconocer, analizar e interpretar las informaciones relevantes de índole geográfico, histórico o artístico. 7. Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de distintos futuros académicos y profesionales creados, además de las bases para posteriores estudios de posgrado internacionales, específicos y multidisciplinares. 8. Desarrollar actitudes para la transposición y la comunicación del conocimiento a diferentes sujetos o grupos de sujetos. 9. Conocer y saber aplicar la metodología didáctica necesaria. Como siguiente punto, método científico de la geografía. 1. Localización y distribución. La geografía localiza fenómenos. Sin la localización no puede hacer este estudio geográfico. 2. Descripción y explicación. Resulta imprescindiblemente describir los hechos para poder explicarlos. Todo fenómeno geográfico encierra una gran complejidad. Casi nunca tendrá como causa un solo factor. 3. Comparación de ejemplos de fenómenos semejantes. La comparación permite individualizar y resaltando la personalidad de ciertos hechos. 4. Conexión y coordinación. Plantea a todos los fenómenos geográficos se encuentran conectados entre sí. 5. Evolución y dinamismo. Todos los fenómenos están expuestos al cambio, es decir, a la evolución o evolucionar. Como consiguiente punto, principales ciencias auxiliares de la geografía: geología, cartografía, astronomía, ecología, biología, sociología, política, física, historia. Como consiguiente punto, fundadores de la geografía antigua y sus aportes. Eratóstenes calculó el diámetro de la Tierra y la distancia del Sol a la Tierra por primera vez muy cerca a los valores reales. Desarrolló el sistema de coordenadas según la latitud y longitud.
También agrupó en su libro Geográfica sus estudios sobre matemáticas y geografía. Heródoto, de Alicarnaso, describió el mundo a los acontecimientos que marcaron su época en su historia. Una magna obra de su siglo después fue dividida en 9 libros. Tales fue el primero en decir que la Tierra flota sobre el agua y por ello lo consideró el origen de todas las cosas. La fisiología comienza con la proporción de Tales de Mileto sobre el agua a la naturaleza húmeda como el origen de las cosas. Ptolomeo, su aportación fundamental fue un modelo del universo. Creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo, y que el Sol y la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Aristóteles, entre otras cosas, estudió la fauna marina y otros animales. De hecho, realizó publicaciones y hasta introdujo el concepto de ciencias naturales y filosofía natural. Además, profundizó en el concepto de la belleza y el bien y determinó que ese era el objeto de todos seres vivientes a su parecer. Como siguiente punto, fundadores de la geografía moderna y sus aportes. Bernardus Berenius fue un geógrafo alemán considerado el fundador de la geografía científica por estudiar la conexión casual de los hechos geográficos de acuerdo a un sistema trazado de antemano. Alexander von Humboldt fue botánico, zoólogo, geólogo y uno de los primeros estudios científicos sobre la influencia y transformación del clima en las distintas regiones del mundo, y también, y con razón, uno de los redescubrimientos del continente americano que conoció de primera mano, Carl Ritter. Entre sus logros destaca las explicaciones de la relación existente entre el medio físico y la vida del hombre, prestando menos atención a los fenómenos físicos y poniendo al exento de la vida social y los procesos históricos. Frederick Russell es considerado generalmente como un fundador de la geografía moderna, geografía política, concedida ya como una disciplina sistemática dentro del ámbito de la geografía humana, con un objeto específico diferenciado de sus análisis. Paul Vidal de Blanche. Vidal de Blanche fue un precursor de la geografía regional francesa y del estudio de la región y la comarca país como área donde se realizan las relaciones entre fenómenos físicos, milieu y humanos, genre de vie, género de vida, y que dan lugar a un paisaje particular, paisaje. Como segundo punto, mapa político de Panamá. La división político-administrativa de la República de Panamá comprende 10 provincias, 75 distritos o municipios, 5 comarcas indígenas, 3 de ellas a nivel provincial y 691 corregimientos, de los cuales 2 son comarcales, provincias y comarcas panameñas con sus respectivas cabeceras: provincia de Boca del Toro, Coclé, Penonomé, Colón, Chiriquí, David, Darién, La Palma, Herrera, Chitré, Los Santos, Las Tablas, Panamá, Ciudad, Veragua, Santiago, Panamá Oeste, La Chorrera, comarcas indígenas, capital de comarcas, Cunayala, El Porvenir, en Veraguonan, La Unión Chocó, Cuna, Madugandí, Nove Bugle, Guaybidí, Cuna de Huargandí. Como siguiente, puntos extremos de la provincia de Panamá. Al norte, la isla Tambor, localizada al norte de la isla Grande, en la provincia de Colón. Al sur, la isla Jicarita, localizada al sur de la isla Jicarón, en la provincia de Veraguas. Al este, Hito Auxiliar número 10, localizado en Alto Limón, en la provincia de Darién.
Al oeste, hito auxiliar número 60, localizado en San Bartolo, en la provincia de Chiriquí. Como consiguiente punto, frontera de Panamá y Costa Rica, frontera de Panamá y Colombia y sus dominios marinos. Geográficamente, Panamá se encuentra ubicado en el centro del continente americano, sobre el istmo de su nombre. Su territorio está conformado entre las selvas del Darién y los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a esta conformación de territorio, posee límites tanto naturales como políticos, y el país ejerce una soberanía dentro del territorio comprendido. Los dominios marítimos de Panamá, con complejos y relativamente extensos, constan de los siguientes espacios: las aguas interiores, mar territorial, la plataforma continental y el lecho del mar territorial, y el subsuelo del lecho marino. Como consiguiente punto, ventaja y desventaja de la posición geográfica de Panamá. Ventajas. 1. Por su posición céntrica en el continente americano y por su delgada configuración ísmica, Panamá ha servido de puente para el tránsito y transbordo de mercancía en el transcurso de los siglos. 2. Ha alcanzado un gran desarrollo comercial, turístico y bancario. 3. Ha sido escogido para la construcción de grandes obras como el Canal de Panamá, el ferrocarril transítico, la carretera Boy-Roosevelt y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 4. Corredor biológico de especies de fauna y flora. 5. Punto de encuentro de cultura provenientes de todo el mundo. Desventajas. 1. Los conflictos y desequilibrios internacionales que ha generado la zona del canal en el sistema monetario. 2. Problemas de transporte, educación, salud, desempleo, barriadas de emergencia. 3. La acción de grupos humanos foráneos puede atentar contra la cultura propia. 4. Las poblaciones se encuentran en las áreas urbanas. 5. Depende de las situaciones económicas y financieras internacionales. Como tercer punto, leyes por las cuales se crean cada comarca indígena en la actualidad en Panamá. Ley número 2 del 16 de septiembre de 1938, por la cual se crean las comarcas de San Blas y Barú. Ley número 22 del 8 de noviembre de 1983, por la cual se crean las comarcas en Vera de Darién. Ley número 24 del 12 de enero de 1996, por la cual se crea la comarca de Cuna de Madugandí. Ley número 10 del 7 de marzo de 1997, por la cual se crea la comarca Nove Buglé y se toma otra medida. Ley número 34 del 25 de julio del 2000, que crea la comarca Cuna de Guargandí. Decreto ejecutivo número 12 del 20 de marzo de 2001, por la cual se reglamenta la ley número 20 de 26 de junio de 2000 del régimen especial de la propiedad intelectual y los derechos colectivos de los pueblos indígenas para la protección y defensa de sus identidades culturales y de sus conocimientos tradicionales, y se toman otras medidas. Decreto ejecutivo número 687 del 23 de diciembre de 2008, que implementa y desarrolla la educación bilingüe intercultural en los pueblos y comunidades indígenas de Panamá, con especial énfasis en la enseñanza de lectoescritura de la lengua materna y espiritualidad de los pueblos indígenas de Panamá. Ley número 42 del 1 de septiembre de 2010, que declara el 9 de agosto Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Ley número 88 del 22 de noviembre de 2010, que reconoce las lenguas y los alfabetos de los pueblos indígenas en Panamá y dicta normas para la educación intercultural bilingüe. Cuarto punto, los conceptos de Estado, nación y gobierno, sus diferencias y los elementos que forman un Estado y una nación. Conceptos de nación. En sentido estricto, tiene dos apariencias: la nacional política y el ámbito jurídico político. Es un sujeto político en el que reside la soberanía y constituyente de un Estado. Concepto de Estado. Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política soberana y coercitiva,
formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Usualmente suele adherirse a la definición del Estado, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional, concepto de gobierno. Son normalmente las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la coordinación política general o ejercicio del poder del Estado. En ese sentido, habitualmente se entiende por tal el órgano que puede estar formado por un presidente o un primer ministro y un número de variable de ministros, al que la Constitución, la norma fundamental de un Estado, atribuye la función o poder ejecutivo y que ejerce el poder político sobre una sociedad. También puede ser el órgano que dirige a cualquier comunidad política. Como consiguiente punto, diferencia entre nación y Estado. Estado es un concepto que se refiere a la organización política que integra a una población en un territorio bajo una autoridad. Nación es un concepto histórico y cultural que hace referencia al conjunto de personas que tienen en común una lengua, una historia, una cultura y un conjunto de tradiciones. Como consiguiente puntos, los elementos que forman un Estado y una nación. Población. Ningún Estado existe sin una población que le integre, por grande o diminuta que sea, o por diversa que esté, pueda resultar en materia cultural, racial o lingüística. De hecho, existen muchos estados plurinacionales, varias naciones organizadas en un mismo estado, ya que lo importante es que la población esté de acuerdo en regirse por las mismas instituciones y compartir un destino político afín. Territorio. Todos los estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercen de la ley de los estados vecinos. Dicho territorio es suyo para administrar, ceder, proteger o explotar económicamente de la manera que mejor le parezca, siempre y cuando no ponga en jaque los territorios vecinos. Gobierno. Todo estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en sociedad, así como unas autoridades para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su territorio. Soberanía. Ningún estado existe si otra toma por él sus decisiones, así que todo estado requiere de autoridad, autonomía y de fuerza para ejercer y defender sus decisiones. De no procederlo, podremos estar frente a una colonia en estado asociado u otras formas de dominio en un estado sobre otro. Elementos que forman una nación. Toda nación, a grosso modo, se compone de los siguientes elementos. Territorio. Todas las naciones del planeta poseen de una u otra manera un territorio al cual se considera su hogar y en cuya tierra reposan sus ancestros muertos. Lengua. Toda nación posee una lengua oficial en la que se encuentra escrita su burocracia y código jurídico y sus documentos históricos, y con la cual su población se identifica. En algunos casos, las lenguas oficiales pueden ser varias, dado que en un mismo país deben haber más de una cultura, pero siempre se tiene alguna por predominante por encima de las demás. Gobierno. Toda nación se gobierna a sí mismo o se adscribe a un gobernante común junto con otras. En el caso de los estados plurinacionales, dicho gobierno hace función. El Estado impone el código jurídico y organización a la población, además de ejercer en nombre del pueblo la soberanía en el territorio nacional. Población. No existe una nación sin pobladores que lo conformen, o sea, sin un pueblo que hable su lengua, que habite su territorio y que obedezca sus leyes. Es decir, no hay nación sin gente. Punto número 5. El Estado panameño de la Constitución de la República de Panamá. Título 1. El Estado panameño. Artículo 1. La nación panameña está organizada en estado de soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático
y representativo. Artículo 2. El poder público solo emana del pueblo. Los ejes de Estado conforme esta Constitución lo establece por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armonía colaboración. Artículo 3. Territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental, submarina, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica de acuerdo con los tratados de límites celebrados por Panamá y esos estados. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido y traspasado, enajenado ni temporal ni particularmente a otros estados. Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del derecho internacional. Artículo 5. El territorio del Estado panameño se divide políticamente en provincias, estas a su vez en distritos y los distritos en corregimientos. La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa o de servicio público. Artículo 6. Los símbolos de la nación son el himno, la bandera, el escudo de armas, adoptado por la Ley 34 de 1949. Artículo 7. El español es idioma oficial de la República de Panamá. Sexto punto. Función de los ministerios, instituciones gubernamentales y oficinas públicas de la República de Panamá. Velar por los derechos y garantías de los habitantes de la República de Panamá. Intervenir en la concesión de indultos por delitos políticos, rebajas de penas, libertades condicionales a los reos de delitos comunes según los establecido en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política. Coordinar la administración de los centros de custodia de los adultos y adolescentes privados de libertad y elaborar la política de resocialización. Coordinar la relación entre los gobiernos provinciales y los asuntos interjudiciales. Participa en la evaluación de la estructura de la provincia y las comarcas y la elaboración de las legislaciones nacionales relacionadas con su administración. Establece las políticas que conjuguen y fomentan la formación de región en el territorio nacional. Participar en las políticas de implementación y coordinación de los gobiernos locales. Punto 7. Las garantías constitucionales y los derechos individuales y sociales. Concepto de garantía constitucional. Se define como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sortear y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. ¿Cuáles son los derechos individuales? Derecho a la vida, libertad personal, derecho a la seguridad, igualdad ante la ley, libertad ideológica, libertad religiosa y de culto, derecho al honor, libertad de expresión e información, derecho a la intimidad personal y familiar, libertad de movimiento y residencia, libertad de reunión y asociación, derecho de sufragio, acceso a la justicia, derecho a la educación, derechos sociales, derecho a un empleo y a un salario justo, derecho a una protección social en caso de necesidad, derecho a vivienda, derecho a la educación gratuita y de calidad, derecho a la sanidad, derecho a un entorno saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad, derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Punto 8. Derechos y deberes individuales y sociales de la Constitución de la República de Panamá. Título número 3. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los moradores, garantizará el derecho de estos a la alimentación y salud, la educación y la seguridad y prevención sociales. Igualmente tendrá derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos. Está conformado en diferentes secciones que son: Capítulo 1. Garantiza fundamentalmente. Capítulo 2. La familia. Capítulo 3. El trabajo. Capítulo 4. Cultura nacional. Capítulo 5. Educación. Capítulo 6. Salud, seguridad social y asistencia social. Capítulo 7. Régimen ecológico. Capítulo 8. Régimen agrario. Capítulo 9. Defensoría del pueblo. Punto 9. Estatus migratorio y las causas a la deportación.
El estatus migratorio se refiere a la forma en que una persona está presente en un país, a su país de nacimiento, ya sea de forma temporal o permanente. En Panamá se tienen los siguientes procedimientos para adquirir el estatus migratorio. Punto 1. Solicita de estatus migratorio puede ser solicitado y retirado de forma personal o a través del apoderado legal. Si solicita de forma personal, al momento de retirar su certificación debe permanecer sus documentos y identidad. Causales de deportación. Primer punto. Ingresar al país en forma irregular, salvo la sección establecida en las leyes especiales. Punto 2. Permanecer de manera indocumentada o irregular en el territorio nacional. Punto 3. Incurrir con conductas que riñan con la moral y las buenas costumbres. Punto 4. Haber cumplido pena de prisión. Punto 5. Atentar con la seguridad pública, defensa nacional y salubridad pública. Punto 6. Presenta de la declaración falsa o documento fraudulento o alterado a fin de obtener visa o permiso en las categorías de no ser residente, residente temporal o permanente. Punto 7. Incurrir en cualquier otro causal que determine el decreto, la ley o los reglamentos. Punto 10. Decretos. El decreto ejecutivo número 269 consiste en regular el tiempo de estadía en territorio nacional a los extranjeros de nacionalidad colombiana, nicaragüense y venezolana. El decreto ejecutivo número 114 suprime el requisito de visa para ingresar a la República de Panamá en calidad de turista a los extranjeros de nacionalidad que requieren visa para ingresar a la República de Panamá, que poseen visa Schengen o residencia vigente en la Unión Europea. Con estos 10 puntos hemos concluido sobre el tema de la geografía de Panamá. Muchas gracias por su atención.